Trastorno bipolar junto con la esquizofrenia son como la coyuntura, digamos, de la psiquiatría, ¿no? La esquizofrenia y el trastorno bipolar son o es la locura propiamente dicho, digamos, ¿no? La psiquiatría existe prácticamente por el trastorno bipolar y la esquizofrenia, ¿no? Son como las dos enfermedades favoritas, digamos, por así decir, de los psiquiatras, porque clínicamente son muy aparatosas, ¿no? Una clínica muy florida, llamamos nosotros. Nos marca prácticamente a los que somos formados en salud mental ver un trastorno bipolar, ya sea en fase maníaca o en fase depresiva, porque realmente es impresionante, ¿no? A modo de chiste, yo en el mensaje les ponía, ¿no? Entren a clase para que no digan, ay, soy bipolar, dice, ¿no? La gente tiene esa costumbre, ¿no? De decir, ay, creo que soy bipolar, dice, no, creo que mi marido es bipolar, creo que mi mujer es bipolar. No tienen la mínima idea de lo que es el trastorno bipolar, ¿no? El trastorno bipolar junto con la esquizofrenia, como les digo, son los verdaderos alienados, ¿no? Es la locura propiamente dicha. Entonces, hoy van a aprender, hoy considero yo que es una clase muy importante, aparte de, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero ese del trastorno bipolar tiene una connotación muy especial porque es la locura verdadera, ¿no? Entonces hoy se va a desmistificar muchos mitos y muchos estigmas que se tienen del trastorno bipolar, ¿ya? Así que sin más ni más, empezaremos. Ah, bueno, solo como introducción, la anterior clase no hablábamos de que la depresión era la enfermedad que mayor discapacidad laboral iba a producir, ¿no? Que estaba proyectado para este año, para el 2020. Ese estudio o esa planificación se había hecho el año 90, en 1990, o sea que 20 años después prácticamente habían hecho la predicción de que la depresión iba a ser la enfermedad que mayor discapacidad laboral está, es decir, iba a ser la causante, ¿no? Eso del COVID, como ya les había dicho, nos ha movido todo, pero aún así, la depresión, apartando al COVID, está siendo infradiagnosticada de una manera terrible, digamos, ¿no? Ir muy lejos, aquí en Cobija está viendo mucha incidencia del trastorno depresivo mayor. De todas formas, este cuadrito muestra las 10 causas de mayor discapacidad en el mundo proyectadas para el 2020, para este año, ¿no? Entonces, esas son las 10 enfermedades que mayor discapacidad van a ocasionar, ¿no? Lo curioso, antes de ver qué es la depresión la primera, lo curioso de eso, si notan, si leen, de esas 10 enfermedades, 5 son trastornos psiquiátricos, o 5 son enfermedades mentales, ¿no? En primer lugar, la depresión, claro, la depresión mayor, que ya vimos en la anterior clase, que ya habíamos hablado, el alcoholismo, que está en quinto lugar, el trastorno bipolar, que vamos a ver hoy, que está en sexto lugar, en noveno la esquizofrenia y en décimo el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Vean de interesante, o sea, que de todas las enfermedades, de las 10 enfermedades que mayor discapacidad van a provocar en el mundo, 5 son trastornos mentales, ¿no? Y en primer lugar, es una de ellas es la depresión mayor. Y en sexto lugar tenemos el trastorno bipolar. Porque si bien de una manera hasta sarcástica, digamos, la gente habla del trastorno bipolar, pero hay muchos bipolares y que de hecho no lo saben, ¿no? Aquí en Cobija hay unos 5 o 6 bipolares que están llevando tratamiento, llevan sus utilizantes, pero en fin, y debe haber muchos más, ¿no? Pero que no han sido diagnosticados o no han sido captados por salud mental y que obviamente les genera cierta discapacidad, tanto en lo social, en lo laboral, en lo académico, en fin. Eso vamos a ir viendo. Entonces, para entrar de lleno, el concepto del trastorno bipolar es como la depresión es un trastorno del estado del ánimo. ¿No se acuerdan que habíamos visto antes de entrar en depresión? O sea, en el tema de depresión hablamos, ¿no? De la clasificación de los trastornos del estado del ánimo. Estaba la depresión, la ciclotimia, la distimia, y uno de ellos también era el trastorno bipolar. Entonces, el trastorno bipolar, ahora ya saben el concepto, tan sencillo como eso. ¿Qué es el trastorno bipolar? Es un trastorno del estado del ánimo, igual que la depresión, ¿ya? Según la OMS, esto ya dijimos, ocupa el sexto lugar entre las enfermedades de morbilidad mundial, ¿no? Es un problema de salud pública y ahorita vamos a ver por qué.
¿no? El trastorno bipolar da igual tanto en hombres como en mujeres, es decir, uno por uno, ¿no? No es que las mujeres son más bipolares o los hombres son más bipolares, no hay distinción de sexo, ¿no? Es la misma cantidad de afección que tiene en ambos sexos el trastorno bipolar, aparece en todas las culturas y etnias, chinos, latinos, caucásicos, europeos, negros, amarillos, rojos. No hay en ningún tipo, en ninguna cultura hay la excepción de que no haya el trastorno bipolar. Afecta a todas las razas y todas las culturas. Está presente en todos los países el trastorno bipolar. Tiene una etiología multifactorial y se inicia frecuentemente en la adolescencia. Y en los adultos jóvenes, es un poco raro, pero generalmente el primer episodio, ya sea o depresivo o maníaco en el trastorno bipolar, aparece igual que la esquizofrenia, entre los 15 y 20 años. ¿Ya? Esa es la edad media, digamos, o el rango característico de la aparición del trastorno bipolar. Y de hecho en la mayoría de los trastornos mentales, ¿no? En todas las enfermedades que hemos estado viendo hasta ahora, hemos visto, ¿no? Que entre los 15 y 20 años es cuando generalmente se manifiestan estas enfermedades, ¿no? Lo interesante es que también hay en la infancia, es decir, también hay bipolarcitos. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? Yo personalmente nunca he visto un maniaquito, digamos, ¿no? Probablemente algún niño con depresión, sí, pero que no ha evolucionado todavía a un trastorno bipolar. Pero en la bibliografía de salud mental habla de niños que tienen esta afección, ¿no? Su aparición tardía, sobre todo la ciclotimia, debe sugerir a causa orgánica. Eso ya no importa. Viene definido por la presencia en algún momento de la enfermedad por uno o más episodios maníacos, hipomaníacos o mixtos. Es decir, para que yo diga que es un trastorno bipolar, tiene que haber, es decir, una persona tuvo que haber hecho un episodio depresivo y meses después o años después eh, tiene que hacer un episodio maníaco o hipomaníaco para que yo pueda decir que es un trastorno bipolar, ¿ya? Bipolar quiere decir ambos polos, digamos, ¿no? Como las pilas que tienen positivo o negativo, o como las baterías, que igual tienen positivo y negativo. Por eso es trastorno bipolar, ¿no? Y esa enfermedad evidentemente provoca discapacidad y un impacto económico importante. Poquito a poquito vamos a ir viendo para que vayan entendiendo, ¿no? El año 2000, no sé si se enteraron, pero cuando inició el nuevo milenio, el año 2000, ¿no? Se le denominó el año o la década del cerebro, porque en Estados Unidos y en Europa se enfatizó mucho el estudio del cerebro, es decir, de la neurobiología. Entonces hubo mucho adelanto tanto en lo que es la neurología y también a las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, como todo el mundo empezó a capacitarse y a entender mejor esta situación, empezaron a diagnosticarse muchos trastornos bipolares, ¿no? No solo bipolares, sino un montón de trastornos mentales, ¿no? Y hubo, no una pandemia, ¿no? Pero sí hubo una incidencia y una prevalencia muy importante del trastorno bipolar en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo fue diagnosticado, es decir, los chicos de 14, 15 años empezaron a hacer episodios maníacos, ¿no? Y hubieron tantos casos que esta revista famosa Time en Estados Unidos hizo un artículo, ¿no? Ahí dice joven y bipolar, ¿no? Hizo una descripción, en fin, entrevistaron a un montón de psiquiatras y más o menos conceptualizaron y dieron una explicación de lo que era el trastorno bipolar y del impacto en la sociedad que genera esta enfermedad. Porque hasta entonces no es que haya sido, bueno, por la mayoría de las personas sí era desconocido, ¿no? El trastorno bipolar, al igual que todas las enfermedades mentales, ya saben, siempre están rodeadas de mitos, ¿no es cierto?, de misterios, de cosas mágicas. Entonces, hubo tantos casos que esta revista, que es famosa en el mundo, publicó un artículo asesorado, obviamente, por psiquiatras y por científicos, para explicar, digamos, ¿no?, del por qué estaba pasando eso, para que la gente entienda lo que es el trastorno bipolar. Entonces, ya desde ese año, ya el trastorno bipolar ha tomado, no un protagonismo, pero sí un papel muy importante en lo que es la enfermedad, ¿no? Y les hablaba, ¿no?, del impacto del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad cíclica. Antes se le llamaba locura circular, ¿no? Porque si hablamos de un trastorno bipolar, se maneja en los dos polos, ¿no? Hacen cuadros depresivos y hacen cuadros de manía. Entonces, ese circuito simula un redondo, digamos, ¿no? Como si arriba del redondo
haya el polo positivo y abajo el negativo. Entonces, se le denomina también locura circular, porque los bipolares, después de hacer una fase maníaca, después de un tiempo, hacen una fase depresiva. Y después de una fase depresiva, hacen una fase maníaca. Entonces se convierte como un circuito. Entonces la habilidad del psiquiatra y el arte de la psiquiatría es mantener el equilibrio entre ambos polos a través de los remedios, ¿no? Por eso es que se le llama locura circular, o algunos también le llaman locura a doble forma. ¿Por qué doble forma? Por los episodios maníacos y por los episodios de depresión, ¿no? Bueno, la literatura dice que del 1 al 5% de la población tiene esta enfermedad, es decir, pues la prevalencia. La edad de pico de inicio, ya dijimos, entre los 15 a 30 años, no muy raro a los 30, entre los 15 a 20 años ya hacen cualquiera de los primeros episodios. Eh, Cuando hacen un episodio maníaco o un episodio depresivo, necesariamente tienen que ser internados, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, la clínica es muy aparatosa, ¿no? Es gente que no puede estar suelta en la calle. No porque sean agresivos necesariamente, sino por la agitación que tienen y por la presentación o por las características propias de lo que es, sobre todo la manía, ¿no? Esa enfermedad, hablando del impacto, ¿no?, del trastorno bipolar, produce mucha disfunción conyugal. ¿Por qué? Porque los bipolares, cuando están en fase maníaca o fase hipomaníaca, se erotizan, ¿no? Acuérdense que en el cerebro, si las funciones cognitivas están regidas por los neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, también hay una esfera sexual. Esa esfera sexual, ¿no?, está gobernada por la serotonina, por la dopamina, el placer, ¿no es cierto?, por la oxitocina, por ahí también, es decir, son varios. Entonces, en el trastorno bipolar, todos esos neurotransmisores entran en una hiperactividad, en episodios maníacos e hipomaníacos. Entonces, el bipolar está erotizado, constantemente busca la compañía del sexo opuesto, ¿no? No con el afán o no con el fin de ser infiel, digamos, ser mujeriego o en fin, ¿no? Es porque químicamente el cerebro le estimula eso, ¿no? Es decir, por eso es que tienen esa promiscuidad, digamos, o esa búsqueda intensa, se puede decir, de contacto con el sexo opuesto. De hecho, muchas veces, el motivo de consulta puede ser la promiscuidad, ¿no? Y la misma persona hablan, dicen, los términos que ellos utilizan, ¿no? Doctor, soy muy caliente, dice, ¿no? Todo el rato quiero estar con una mujer o con un hombre, ¿no? Y no entiendo por qué. Yo sé que estoy destruyendo mi hogar, estoy destruyendo mi familia, le hago mal a mis hijos, a mi mujer, pero estoy así, me siento acelerado. Dice. Entonces, por eso produce mucha disfunción conyugal, digamos, ¿no? Como les digo, a veces el motivo de consulta puede ser esta promiscuidad o la erotización que llamamos, ¿no? Las personas que tienen, que están en esa fase maníaca o hipomaníaca, eh, por ejemplo, las mujeres tienden, cuando están en una fase hipomaníaca, tienden a vestirse con colores muy llamativos, colores fosforescentes, rojos intensos, ¿no? Escotes muy pronunciados, minifaldas, es decir, la forma de expresarse, es decir, a eso es a lo que se llama la erotización, ¿no? Es como de la sexualidad del comportamiento, pero que obviamente obedece, ¿no?, a una alteración química cerebral, ¿ya? Entonces, por eso de la disfunción conyugal en el trastorno bipolar. También hay pérdida, bueno, problemas o cambios en el trabajo por desastres financieros, ¿no? El bipolar en el pensamiento, ¿se acuerdan, no? Que en el examen psicopatológico, en el examen mental, evaluamos el pensamiento. Y en algún momento, cuando todavía eran las clases presenciales, yo les hablé, ¿no? La taquipsiquia, les dije, ¿no? Que es el curso del pensamiento, que era un pensamiento acelerado, ¿no? Y si recuerdan, les dije, esto se ve en el trastorno bipolar en fase maníaca. Entonces, cuando tienen esa taquipsiquia, es como si tuvieran es decir, está aumentada, ¿no?, la velocidad del pensamiento. Entonces tienen un pensamiento desorganizado, es decir, no razonan, no elaboran conceptos. Entonces es muy común que los bipolares regalen sus cosas, ¿no es cierto? Han habido pacientes que han regalado empresas, ¿no? Yo en Santa Cruz tuve un paciente que fue a una autoventa y sacó a crédito 3 camionetas, sin tener dinero el tipo, ¿no? Y después se tuvo que hacer, es decir, claro, y el tipo después que sanó no tenía con qué pagar. Tuvimos que hacer un informe psiquiátrico
nosotros, ¿no? Eh, diciendo o aduciendo de que él había ido y había hecho su negocio en una fase hipomaníaca, ¿no? Y que por lo tanto no tenía la racionalización, digamos, como para hacer ese tipo de compra. Entonces, más bien el tipo fue desligado, digamos. Pero es muy común de que ellos regalen sus cosas, los bipolares regalan dinero, regalan su ropa, si tienen propiedades pueden regalarlas, ¿no? En otra ocasión había una paciente que era hija de una propietaria en una pizzería en Santa Cruz, una pizzería muy famosa, ¿no? Y esa chica que hizo en un episodio maníaco, fue y llevó a todos los vivientes en la calle, es decir, a todas las personas que vivían en la calle, los llevó gratis a comer al restaurante, ahí donde vendían pizza, ¿no? Que por cierto era un súper restaurante. O sea que ya se imaginan el problema que generó eso, ¿no? Entonces, por eso habla de desastres financieros. Ellos regalan las cosas, ¿no? Porque el pensamiento o la lógica, ¿no? Que está muy unida al pensamiento y al raciocinio, lo tienen desviado, lo tienen alterado, ¿no? Entonces a eso se refiere con pérdida de trabajo, ¿no? También hay el abuso de alcohol y sustancias, claro, porque ellos al sentirse acelerados, algunos encuentran una manera, digamos, de frenarse o de tranquilizarse, por así decir, con drogas que son sedativas. Las más comunes, el alcohol y la marihuana, ¿no es cierto?, que son depresoras del sistema nervioso central. Y cuando entran en episodios depresivos, utilizan más bien al revés, las drogas que son estimulantes, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo, ¿no? O las famosas pilas, los mismos psicotrópicos, digamos, ¿no? Entonces, algunos bipolares se mueven, hay esa comorbilidad. Entonces, detrás de un adicto también hay que investigar si es que hay algún trastorno bipolar o algún trastorno del estado del ánimo. Entonces, por lo menos un 30% o 40% de los bipolares consumen algún tipo de sustancia, ¿no? Ya sea para frenarse un poquito o para acelerarse un poquito, ¿no? El 50% de estas personas no tienen adherencia al tratamiento, es decir, una vez que son diagnosticados, no quieren llevar, es decir, no quieren tomar el remedio porque hay una negación de la enfermedad. Acuérdense de que ellos son diagnosticados entre los 15 y 20 años, que son trastorno bipolar. Y el bipolar no puede llevar una vida relativamente normal, como nosotros. Por ejemplo, el bipolar tiene que dormir por lo menos 7 o 8 horas, ¿no? Todos los días. Eso implica de que no puede trasnocharse. No puede tomar ninguna sustancia o no puede consumir ninguna sustancia psicoactiva. Alcohol, Coca-Cola, café, chocolate, hoja de coca, cigarro, estos estimulantes como Red Bull, Rush, ¿no? Todas esas sustancias que les acabo de nombrar los pueden virar o a una fase maníaca o a una fase depresiva, aún estando medicados. Entonces ustedes, a un chico de 10 o a una chica de 18, 19 años, prohíbanle que se trasnoche, prohíbanle que no tome bebidas alcohólicas, que lleve una vida relativamente saludable, por supuesto que va a haber una negación, ¿no? Entonces a las personas al principio les cuesta aceptar que son bipolares. Y eso obviamente va a traer problemas no solo en el núcleo familiar, sino en el impacto. Por eso se habla del impacto del trastorno bipolar, no solo familiar, sino también en la sociedad, ¿no? También hay alto índice de suicidio, sobre todo en los primeros 10 años de la enfermedad, precisamente por lo que les estaba hablando, ¿no? Por la negación a la enfermedad que hay, ¿no? Y de algunos pacientes tardan de 5 a 10 años para llegar a un diagnóstico correcto, ¿no? Es decir, pueden hacer solo episodios depresivos y después de 10 años, digamos, o 5 años, hacen un episodio maníaco y yo ya puedo decir, digamos, que es un trastorno bipolar. Entonces, como verán, el impacto del trastorno bipolar es grande, digamos, no solo para la familia, sino también para la sociedad. Entonces, eso nos ayuda a entender probablemente el actuar de algunas personas, que pueden ser que sean bipolares y que no lo sepan. ¿Cuáles son los obstáculos para el diagnóstico? El debut con depresión, o el famoso viraje, ¿no? Casi la mitad, si no es un poco más, de los bipolares van a debutar, es decir, con un cuadro depresivo. ¿Cómo sé yo de que una depresión puede convertirse en un trastorno bipolar? Hay una situación que nosotros en psiquiatría le llamamos el viraje, ¿no? Acuérdense que para la etiología en la depresión es la serotonina, el neurotransmisor que regula el estado del ánimo, ¿no es cierto?
y en la depresión hay una disminución, hay una hipoactividad de la serotonina, ¿ya? Y el bipolar, igual, está alterada la serotonina, ¿no? En el bipolar, cuando disminuye la serotonina, entra en depresión, y cuando aumenta o hay una hiperactividad de serotonina, entran en manía. Entonces, si a mí me llega una chica o un chico de 18 años, 19 años, que está en un cuadro depresivo grave, es un trastorno depresivo mayor grave, con ideación suicida, con todo lo que ustedes quieran, ¿no? Su serotonina está disminuida, ¿no es cierto? Y si yo le doy una fluoxetina, una sertralina, ¿no? O un escitalopram, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿qué es lo que va a pasar? Los antidepresivos, ¿qué es lo que hacen? Los IRS aumentan la actividad de la serotonina, ¿no? Entonces, si es un chico de 18 años que me viene con depresión y que es bipolar, y que yo no sé que es bipolar, y yo lo estoy tratando como una depresión mayor, al darle de antidepresivo lo voy a virar, es como el volante, viraje, ¿no es cierto? Le voy a dar el antidepresivo, y el antidepresivo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a subir a serotonina, pero se va a pasar al otro polo. Y después de 2 o 3 días de darle el antidepresivo, va a venir el paciente, pero como conejo, saltando, hablando un montón de cosas, con delirios, con alucinaciones, ¿no? Con agitación psicomotriz, y la familia te va a querer matar y va a decir, ¿qué, doctor, qué le ha hecho a mi hijo? Si estaba deprimido y ahora parece un conejo que está saltando, no duerme, sale, entra. Ese es el viraje. Muchas veces, a mí me ha pasado, y yo creo que a todo psiquiatra en algún punto, es decir, en algún punto del ejercicio de la profesión en psiquiatría, en algún momento alguien hacemos algún viraje, ¿no? Entonces, hay personas que pueden venir con un cuadro depresivo, y al darles el antidepresivo, ¡pum!, lo viramos inmediatamente. A los 2 o 3 días, ellos ya entran en una fase maníaca, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, ya diagnosticamos el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, ese es el famoso viraje. Como les decía, hay un rechazo del paciente a reconocer las crisis de hipomanía o de disforia. No, la disforia es una irritabilidad intensa, ¿no? Los temores y tabúes, ¿no?, de tener el trastorno bipolar. La gente, por supuesto, dice, no, estoy loco, ¿no? La medicina me va a empeorar, me va a volver adicto. Y sobre todo la comorbilidad psiquiátrica, ¿no? No solo puede haber trastorno bipolar, sino puede estar anexado con fobias, con trastornos de ansiedad, con un trastorno de personalidad. Acuérdense que las personalidades del grupo B son las más susceptibles al estado del ánimo, ¿no? Las histriónicas, límites, antisociales, los narcisos, ¿no? Tienen mayor comorbilidad con el trastorno bipolar. Como decía, el primer síntoma de trastorno bipolar, aproximadamente la mitad de los pacientes, es depresión. Bueno, no sería síntoma, ¿no?, sino sería el debut, digamos, ¿no? El primer síntoma del trastorno bipolar en aproximadamente la mitad de los pacientes es la depresión. Es decir, la mitad de los bipolares debutan con un cuadro depresivo. Entonces, si alguna vez ven un adolescente que está con un trastorno depresivo mayor, pero grave, 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 cuidado, que por detrás puede ser que sea un trastorno bipolar, ¿no? Ahí habría que hacer la telenamnesis, ¿no? Preguntar a la familia si hay antecedentes, ¿no? En fin, pero ojo con los adolescentes, a mí me ha pasado, ¿no? Ojo con los adolescentes deprimidos, ¿no? Por detrás puede ser que sea un trastorno depresivo mayor, digo, un trastorno bipolar. Ah, lo que les decía, ¿no? En un estudio que se hizo, dice, ¿no?, el 41% de los pacientes que reportaron un episodio depresivo resultaron ser bipolares, ¿no? De acuerdo al Research Diagnostic Criteria, ¿no? En un estudio naturalístico de 15 años, ¿no? El año 2001 ese trabajo fue reportado. Entonces, que más o menos casi la mitad de los pacientes que acudieron a consulta por un cuadro depresivo resultaron ser bipolares. ¿Y cómo se dieron cuenta? Con el viaje, porque les dieron un antidepresivo y resulta que los viraron, es decir, los viraron, y resulta que era un trastorno bipolar. Para entender mejor, trastorno bipolar, también llamado trastorno afectivo bipolar, o antes se le llamaba, ¿no? Hasta los años 70 se le llamaba psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Psicosis porque hay delirios y alucinaciones, y maníaco-depresiva por ambos polos, ¿no? De depresión y de manía, o locura maníaco-depresiva, algunos dicen, ¿no? Pero el trastorno bipolar es conocido también así, ¿no? Trastorno afectivo bipolar,
o psicosis maníaco-depresiva. Y es un trastorno del estado del ánimo. No se olviden de eso. El trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo. No es de la personalidad ni del comportamiento, es un trastorno del estado del ánimo, ¿ya? En el cual cuenta con periodos de depresión repetitivos, que son las fases depresivas, y que estas fases depresivas se alternan con temporadas de gran euforia, que son las fases maníacas, o de euforia menos intensa, digamos, que son las fases de hipomanía. Aquí está ese cuadrito donde nos va a ayudar a entender eso. Cuando vimos depresión en la anterior clase yo les dije, ¿no? Entonces, el humor y el tiempo, ¿no? El estado del ánimo normalmente oscila, ¿no? En la mañana yo puedo estar de buen humor, en la tarde no, en la noche me animo otra vez y así. El estado del ánimo normalmente oscila, no es que sean bipolares, ¿no? Oscila el estado del ánimo normalmente, ¿no? La tristeza, que también es normal, llega a un punto en que se torna patológica, ¿no? Ya saben, ¿no? Cuando hay un estado de ánimo bajo, digamos, o tristeza propiamente dicho, por más de 2 semanas, ¿no? Que está presente la mayor parte del tiempo y la mayoría de los días, ¿no? Para hacer un trastorno bipolar tiene que haber exactamente lo mismo, pero al revés. Así como la tristeza se convierte en patológica, la alegría también puede ser patológica. Y la alegría patológica se le denomina manía o hipomanía. Entonces, una persona que ha hecho un cuadro depresivo y después de meses o años incluso hace un episodio de hipomanía y manía, es un trastorno bipolar. Por eso se llama trastorno bipolar, porque tiene fases de depresión, tiene fases de manía o de hipomanía. Entonces, para ser trastorno bipolar, o sea, lo que quiero que entiendan es que para que sea un trastorno bipolar, tiene que tener fases de depresión que alternan con fases de manía o de hipomanía. Entonces, a eso se llama el trastorno bipolar. Si tienen alguna duda, pregunten nomás, porque eso tienen que entender bien lo que es el trastorno bipolar. Ustedes son los que tienen que transmitir después ese conocimiento, que es básico y es fácil, ¿no? Entonces, recuerden, el trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza por tener fases de depresión alternando con fases de manía, ¿ya? O de hipomanía. Ese es el trastorno bipolar. ¿Y qué es la manía, Doctor, no? Sí, doctor, pregunta, hermano. disculpe, ¿y puede ser de que no se presente la depresión? ¿O es que sí o sí es inminente, digamos, una depresión? No, tiene que cumplir. Es decir, para ser trastorno bipolar, por eso es bipolar, tiene que estar presente la depresión. Si es solo depresión, será la depresión unipolar o el trastorno depresivo mayor, digamos, que fue lo que vimos la anterior clase, Sí, ¿no? Entonces, si son solo depresiones, se queda nomás como depresión. Hay algunos casos en los cuales las personas hacen solo episodios maníacos. Entonces se le llama episodio maníaco único. Digamos, yo a mis 20 años tuve un episodio maníaco único. Después de 5 años tuve otro episodio maníaco, mi diagnóstico es episodio maníaco nomás. Si en algún momento de mi vida, si sea a mis 30, a mis 40 o a mis 50 años, yo ya hago un trastorno depresivo, recién se le da el diagnóstico de trastorno bipolar. Para ser trastorno bipolar tiene que haber manía o hipomanía y depresión. Solo depresión es depresión unipolar y solo manía o hipomanía es episodio maníaco, digamos, o episodio hipomaníaco. Hay algunos, sobre todo en la psiquiatría francesa, los franceses, en un episodio maníaco ya le denominan trastorno bipolar y ellos dicen, es cuestión de tiempo para que hagan depresión. Evidentemente, después de un tiempo hacen un cuadro depresivo y se cumple, digamos, ¿no? Pero el CIE-10 clasifica, es decir, el CIE-10 es claro, ¿no? Y dice, mientras no haya los dos ambos polos, no se le puede denominar un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber depresión y en algún momento tiene que ser manía o hipomanía para yo poder decir que es un trastorno bipolar, ¿no? Es como si alguien llegue con depresión y yo diga, es una depresión bipolar. En algún momento va a ser una manía, ¿no? Le estoy pelando
grandemente. Entonces hay no más que esperar y por ahí no es bipolar, digamos, ¿no? Y solo son depresiones, 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 depresiones. Entonces en vano estaría dándole el diagnóstico, además que la conducta y el tratamiento también sería no sería la adecuada, pues, ¿no? Además, es muy difícil porque si es depresión y es bipolar, les aseguro que con el antidepresivo viran, ¿no? Y a los días lo tienen al maníaco después ahí en el consultorio. Bueno, ¿y qué es la manía entonces? Porque ya saben, ¿no? Manía, entonces es la alegría patológica, ¿no? ¿A qué llamamos una alegría patológica? A una alegría inmotivada. ¿Será que la alegría puede ser inmotivada? Es decir, ¿será que necesariamente yo tengo que estar feliz por algún motivo? ¿O no? ¿Será normal estar alegre sin una razón? Entonces, No. esa es la alegría patológica, la alegría inmotivada, desmesurada, intensa y desadaptada, ¿no? Esa alegría patológica, inmotivada, desmesurada, intensa y desadaptada es lo que nosotros llamamos la euforia. ¿Han visto, bueno, no me van a responder, ¿no? Pero si alguna vez han visto a alguien bajo efecto de la cocaína, ¿no? Es más o menos así la alegría patológica o la manía, digamos, ¿no? Entonces, esa es la euforia. Hay una exaltación y una expansividad del estado del ánimo. Imagínense como el estado del ánimo como un vaso de agua, ¿no es cierto? Si el vaso de agua está por la mitad, está eutímico, ¿no? Está con un estado de ánimo relativamente normal. Mientras menos agua, más tristeza, digamos, ¿no? Más hipotimia. Pero la manía es cuando el vaso de agua rebalsa, ¿no? Cuando la alegría se convierte patológica, es inmotivada, como dice ahí, desadaptada, hay euforia, exaltación, expansividad. Hay la habilidad afectiva, es decir, de estar riendo a carcajadas y estar gritando puede haber llanto, puede haber episodios de llanto o puede tornarse irritable. Esa es la manía, ¿no? Es una alegría patológica, ¿no? Hay alteraciones en el pensamiento, el pensamiento está rápido con fuga de ideas, que es la taquipsiquia, ¿no? Acuérdense que taqui es un prefijo en medicina que quiere decir rápido, veloz, ¿no? Y psiquia, pensamiento. Entonces, es muy común, ¿no? En todo, en el 99% de los casos de una fase maníaca, el paciente está taquipsíquico, ¿no? Con el pensamiento acelerado. ¿Y cómo me doy cuenta yo de que el pensamiento está acelerado? A través del habla. Entonces están taquilálicos, verborreicos, ¿no? Es decir, hablan 30 veces, 100 veces más rápido de lo que yo estoy hablando en ese momento. De hecho, ni se les entiende a la velocidad, por la velocidad de las palabras que ellos tienen. Porque como tienen fuga de ideas, entonces el habla trata de traducir o de plasmar, digamos, todo lo que ellos están pensando. Entonces, hablan constantemente, hablan rápido y todo el tiempo. Eso es lo que se le llama la taquipsiquia o la fuga de ideas, ¿no? En la manía hay psicosis, por eso se le llamaba antes a trastorno bipolar, ¿no? Psicosis maníaco-depresiva. Entonces, los delirios más comunes en la manía son las ideas o los delirios de megalomanía o megalomaníaca. ¿Eso qué quiere decir? Por eso es que a los locos, siempre en las películas, etcétera, en los dibujos animados, siempre lo interpretan como Napoleón. Esa es una idea megalomaníaca, ¿no? O los delirios megalómanos son cuando yo creo a alguien, cuando yo pienso o creo de que soy alguien muy importante, digamos, ¿no? Yo soy Napoleón, yo soy Nerón, o yo soy Jesús de Nazaret, ¿no? Una vez me tocó un tipo que dice que era Jedi, ese de Star Wars, ¿no? Entonces, ese es el delirio megalomaníaco, ¿no? O piensan, creen que son millonarios, que son dueños de una isla, que tienen un avión que los lleva a Miami, a Nueva York, ¿no? Y como son megalómanos, entonces ahí es donde regalan sus cosas, digamos, ¿no? O van y sacan préstamos, en fin. Entonces, esas son las ideas megalomaníacas, cuando creen que tienen algún, o también un poder sobrenatural, ¿no? Entonces, esto se acompaña de alucinaciones, ¿no? Que Dios les habla. Había uno que incluso se creía el Papa, ¿no? Entonces, y que Dios le hablaba, en fin. Entonces, eso es muy común en las fases maníacas, que tengan estas ideas delirantes o delirios de megalomanía, que se llaman, ¿no? En el cual se creen seres superiores a los demás, digamos, ¿no? O que han hecho grandes cosas.
y que se acompañan de alucinaciones, ¿no? Pueden ser auditivas, visuales, del tipo que quieran. Entonces, esa es la manía. Es una alegría patológica, pero que está acompañada de psicosis, ¿no? Con delirios y alucinaciones, ¿no? Y que tiene... Doctor, sí, una dígame. pregunta. Dígame. Si una niña alrededor de 14 años presenta todos estos cambios, depresión, euforia, manías, pensamientos suicidas, pero en un periodo corto de tiempo, unas 2 horas, pero presenta todo esto, ¿podríamos pensar en un síndrome bipolar? No sé, primero habría que ver si es una manía, digamos, ¿no? Para ser manía, acordate de que tiene que haber psicosis, ¿no? Es decir, tiene que haber delirios, tiene que haber alucinaciones, tiene que haber taquipsiquia, taquilalia y tiene que haber mucha agitación psicomotriz. No hemos llegado todavía ahí, pero lo interesante en la manía es de que el maníaco no siente la necesidad de dormir. Es decir, su química cerebral está a full, está por los cielos. Entonces, son personas o niños, si querés llamarle, que no duermen durante toda la noche. Por ejemplo, las mujeres a las 2 3 de la mañana se ponen a lavar los platos, a barrer, a planchar, ¿no? A cortar el pasto, salen a las 2 de la mañana a trotar, a hacer ejercicio. Entonces, y ellos no duermen, ¿no? Y de verdad que no duermen. Si duermen, pues será una hora, lo mucho, ¿no? Pero después tienen la necesidad de descargar toda esa energía química que tienen. Y eso se traduce en el sueño. De hecho, uno de los focos rojos, digamos, o sea, o el alerta que nosotros tenemos es el sueño en un bipolar. Al bipolar, cuando está estable, se le dice, el menor cambio en el sueño te comunicas inmediatamente conmigo o venís al hospital, ¿no? Si están durmiendo de más, ojo, están por hacer una depresión. Y si no están pudiendo dormir y se sienten con energía, se están yendo al otro lado, están haciendo una manía. En un niño, no sé, habría que ver, habría que determinar bien si es una manía, ¿no? Y si alterna, porque hay un trastorno bipolar mixto, que puede haber tanto de depresión y manía, pero en un solo día, digamos, ¿no? Y ese sí puede ser cambio en horas incluso, ¿no? Es muy raro, digamos, ¿no? Habría que ver para, para determinar si es un trastorno bipolar. En el caso de los niños, yo creo, yo me inclinaría más o por algún tipo de crisis de pánico o de repente algún trastorno disociativo, ¿no? Que en los niños es muy común y que puede haber también esa agitación. Ellos pueden salir corriendo sin un objetivo en particular, digamos, ¿no? O pueden tener conductas bastante extrañas, puede haber agitación psicomotriz, incluso pueden tener también taquilalia, verborrea, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar, y sobre todo en niños, es con pinzas, cuidado, ¿no? No, yo no lo encuadraría dentro de un trastorno bipolar. ¿No? Tendrían que ser bien marcados ambos polos, digamos, ¿no? Y tendría que ser bien observable y bien delimitado, digamos, para determinar si es un trastorno bipolar infantil. Entonces, también hay alteraciones en la conducta. Bueno, verborrea, ya les dije, hablan mucho y hablan muy rápido. Lo que les decía, no hay una hiperactividad que llega a la agitación psicomotriz. El bipolar constantemente tiene que estar en movimiento, ¿no? Ellos tienen que estar corriendo, trotando, otros suben a los árboles, otros ruedan en el piso, andan de cuatro, algunos se creen animales, ¿no? En fin, o sea, en la parte psicomotriz constantemente tiene que estar en actividad. Entonces, la disminución de la capacidad de autocrítica y de la prudencia en ellos está nulo, pues, ¿no? Por eso hacen malos negocios, ¿no? Por eso pueden hacer crímenes, incluso el bipolar puede salir desnudo a la calle, no le interesa, si no tiene esa capacidad de autocrítica, ¿no? O de racionamiento, de racionalidad, no lo tiene por la alteración química cerebral que tiene, ¿no? Cuando están en fase maníaca es como si su cerebro estuviera funcionando a full, ¿no? Hay esa desinhibición y promiscuidad sexual, como ya les había dicho, puede haber impulsividad y agresividad también. No es como en la esquizofrenia, que el esquizofrénico ya por naturaleza hay cierta agresividad, digamos, ¿no? Por la vivencia del delirio que él tiene. El bipolar generalmente se torna agresivo cuando se le prohíbe las cosas, digamos, ¿no? O cuando se le lleva la contra, ¿no? Si el bipolar me dice, yo soy Jesús de Nazaret, y yo trato de entrarle en razón y decirle, no, vos no sos Jesús, vos sos fulano de tal, ahí él puede tornarse agresivo.
¿no? Entonces, de ahí es que dice, mejor seguirles la corriente. Soy Jesús, ya, sos Jesús de Nazaret, bien por vos, ya anda predicando, hace tal cosa, en fin, ¿no? Entonces, ellos son agresivos cuando generalmente se les lleva la contra, digamos, ¿no? En el episodio maníaco. También hay alteraciones somáticas, como les decía, el sueño alterado, porque no tienen la necesidad de dormir. Ellos constantemente tienen que estar haciendo algo, si tienen esa necesidad de descargar esa energía. Los bipolares, junto con la esquizofrenia, eran los clásicos pacientes que se les hacía eso, ¿no? La famosa camisa de fuerza. Otra cosa interesante de los bipolares es que son tremendamente fuertes, ¿no? Un bipolar varón que puede medir unos 60, unos 50, si quieren, 1,5 metros, ¿no? Y que puede ser bastante delgado. 4 personas de mi tamaño no podemos agarrarlo. A mí me ha pasado. Por alguna razón y que la ciencia no tiene una explicación, los psicóticos, es decir, la esquizofrenia o cualquier trastorno psicótico, y los bipolares en una fase maníaca son increíblemente fuertes, son terriblemente fuertes, ¿no? Y no se sabe por qué. Seguramente es por como les decía, por esa canalización de energía, digamos, o esa necesidad de gastar energía, que yo creo que adquieren un poco más de fuerza. Entonces, tienen una importante resistencia a la fatiga, no sienten la necesidad de dormir, entonces constantemente tienen que estar haciendo algún tipo de actividad física, ¿no? Claro, ante tal actividad física, el cuerpo les demanda mayor alimentación, entonces hay un aumento de apetito y por supuesto va a haber un aumento de peso, porque tanta energía derrochada, es decir, necesitan, ¿no es cierto?, es estar alimentándose constantemente para el derroche de esa energía, ¿no? En las mujeres se pierde, se anula totalmente el ritmo menstrual, ¿no? Y la mayoría, por no decir todos los casos de manía, necesitan la internación. Es gente que no puede estar suelta, es totalmente, con su funcionamiento global baja a cero, ¿no? Son personas muy disruptivas desde todo el punto de vista que ustedes quieren. Entonces, la manía es así, tiene una clínica muy abrumadora. Ustedes ven una persona, pueden buscar en YouTube videos de personas en fase maníaca y van a ver la agitación con la que llegan o la que tienen esos pacientes, ¿no? Cuando llegaba un bipolar y había que internarlo, ay señor, teníamos que agarrar 4 o 5 personas, teníamos que agarrar solo, intentar agarrar a un maníaco, ¿no? Eso es lo que era la manía, ¿no? El trastorno. Sí, 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 claro. De hecho, cuando ellos están en eutimia, ¿no? Acuérdense, eutimia es un estado de ánimo normal, como estamos nosotros, ¿no? Creo que ustedes están eutímicos, ¿no? Yo soy relativamente eutímico. Entonces, si yo soy bipolar, hice mi episodio maníaco, claro, ellos se estabilizan en un mes, digamos, ya llegan a la eutimia. No es que yo recuerde todo, digamos, sino cuando llego a la eutimia, con el pasar de los días, voy recordando poco a poco todo lo que hice, ¿no? O todo lo que pasaba en mi episodio maníaco. De hecho, una de las terapias que se hace con los que tienen trastorno bipolar y se los estabiliza es que ellos tengan un diario y ahí escriban todo lo que recuerden de su episodio maníaco o de su episodio depresivo. Entonces, claro, no recordarán todo, ¿no? Es como si yo te diga, es como si vos vayas a una fiesta mañana y yo de aquí a 3 semanas oye, ¿te acordás todo lo que hiciste en la fiesta? Algunas cosas te vas a acordar, otras no, ellos igual, digo. Pero recuerdan, digamos, ¿no? De hecho, ellos llevan un registro de todo lo que hicieron, ¿no? Y eso lo guardan como un gran tesoro, ¿no? De hecho, muchos hasta tienen vergüenza, solo sus psiquiatras saben o tienen el conocimiento de ese su registro, su diario, le llaman ellos, ¿no? Y dentro de la terapia, ellos tienen casi la obligación de hacerlo, digamos, ¿no? Y de hecho, la terapia se basa en eso, digamos, ¿no? Porque a través de las vivencias que ellos tienen en la manía, se trata ya de buscar un fundamento psicoterapéutico, digamos, ¿no? Pero eso es más tipo Lacan, ¿no? De psicoanálisis, otro tipo de cosas. Pero sí recuerdan, sí recuerdan. Probablemente no todo, pero sí recuerdan. Entonces, les decía, ¿no? El trastorno bipolar tipo 1 es manía y depresión. Y el trastorno bipolar tipo 2 es hipomanía y depresión.
La hipomanía es como la manía, pero menos intensa, como ahí dice, ¿no? La hipomanía es una manía más suave, leve, digamos, ¿no? Un poco más difuso, ¿no? Es menos incapacitante y en general no requiere un ingreso hospitalario. Los bipolares tipo 2 hacen hipomanía y depresión. Los hipomaníacos entonces no necesariamente van a requerir una internación, sino simplemente un ajuste de medicación, ¿ya? Y de repente una baja médica de 1 o 2 semanas para que estén en su casa, digamos, ¿no? Porque ellos todavía, es decir, la racionalidad todavía está conservada. El insight que llamamos, ¿no? Ellos se dan cuenta que están hipomaníacos, ¿no? De hecho, ellos llegan a consulta y te dicen, doctor, estoy hablando más rápido, no estoy pudiendo dormir, tengo la necesidad de ir al gimnasio a la 1 de la mañana, doctor, me estoy poniendo mal. Entonces, ahí hay que modificar la medicación. Ellos se dan cuenta, a diferencia que el maníaco que no se da cuenta, ¿no? El maníaco es el maníaco nomás. En cambio, el hipomaníaco no, él se da cuenta de que no está bien, cuando ya sabe que es un trastorno bipolar. Y lo más importante, la diferencia entre la hipomanía y la manía es de que en la hipomanía no hay psicosis, no tiene sintomatología psicótica. Entonces, si es hipomaníaco, va a estar hablando rápido, no va a tener la necesidad de dormir, ¿no es cierto? Va a tener esa necesidad de hacer ejercicio, de querer hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero no va a tener delirios y no va a tener alucinaciones. Y esa es una diferencia muy importante de la hipomanía con la manía, ¿ya? De todas formas, los hipomaníacos son sobresaltados y exuberantes, ¿no? Verborreicos y jocosos, es decir, son esas personas que hablan fuerte, que hablan rápido, hacen chistes, son confianzudos, ¿no? Que son hiperoptimistas, eh, tienen un nivel de energía alto, llenos de planes y actividades, son los que de un momento a otro te dicen, vamos a tal lado, vamos a viajar a este lugar, ¿no? Tampoco miden mucho las consecuencias, digamos, los riesgos que les conlleva algunas actividades que ellos hacen, ¿no? Eso los hace versátiles con un amplio de rango de intereses, ¿no? Se involucran en un montón de actividades, son desinhibidos, arriesgados, y obviamente habitualmente duermen muy poco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la hipomanía con la manía, que en una hay psicosis y en la otra no hay psicosis. Y claro, en la hipomanía obviamente los síntomas o la clínica es más leve, ¿no? No es tan aparatosa como en la manía, ¿no? Vemos con la hipomanía, que son personas que aumentan la sociabilidad, ¿no? Porque son más conversadores, más habladores, su locuacidad también, gastan más de lo habitual, ¿no? Pueden tener gastos innecesarios, comprarse, qué sé yo, 20 poleras, 20 pantalones, o son esos que puede llegar a un boliche y decir, trago para todos, digamos, ¿no? Cosas así, ¿no? Duermen menos, bueno, tienen un optimismo exagerado, falta de autocrítica, hablan en voz alta, no toleran las interrupciones, aumenta el interés en el sexo, ya saben, son erotizados los que están en fase maníaca, hipomaníaca y mucho más en manía, ¿no? Pueden tener cambios bruscos de humor, sobre todo cuando se les lleva la contra, ¿no? Tienen un aumento de la emotividad, una autoestima exagerada, una exageración en las capacidades propias, en fin, ¿no? Es como una megalomanía, pero un poco más disminuida que en la manía. La diferencia entre manía y hipomanía, quiero que se queden, que es la psicosis, ¿no? ¿Cómo diferencio yo un trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2? De que si uno tiene psicosis es manía, ¿no? Es decir, trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Lo más importante es eso. La depresión bipolar o la depresión y el trastorno bipolar es lo mismo que hemos visto en depresión. La única diferencia, digamos, así clínica, digamos, o de importancia es de que la depresión y el trastorno bipolar suele ser más melancólica, ¿no? Predomina la tristeza. Ellos sí que son personas que ven todo gris, ¿no es cierto? Es la depresión y la tristeza verdadera. En la depresión mayor, acuérdense que hay la depresión enmascarada, ¿no? Y que puede ir acompañada de síntomas de ansiedad. En el trastorno bipolar no se ve mucho eso. En el trastorno bipolar, la depresión bipolar o la depresión en el trastorno bipolar es más estado de ánimo, ¿no? Entonces hay más tristeza, hay más disforia, anedonia, hipoabulia, ¿no? Alteraciones en el sueño, fatiga, sentimientos de ruina, inutilidad, en fin, todo lo que ustedes
ya saben en la depresión. No vamos a entrar mucho en depresión porque eso recién lo hemos visto, ¿no? Síntomas de la serie depresiva, lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Esa es una diferencia que hay de la depresión unipolar con la bipolar, que ustedes no tienen por qué saberlo, eso queda más para psiquiatría, pero de todas formas, ¿no? En la depresión bipolar siempre se cumple la regla de que hay antecedentes familiares, ¿no? Una gran diferencia es la rapidez de inicio, ¿no? La depresión, en el trastorno bipolar puede ser súbita. Yo ahorita estoy hablando bien con ustedes, pero si soy bipolar mañana amanezco, pero con un ánimo que incluso puedo tener hasta ideación suicida. Mientras que en el trastorno depresivo mayor o en la depresión unipolar generalmente es insidioso, ¿no? Se instala en 2, 3 semanas el cuadro depresivo. En el trastorno bipolar no, es de un día para otro nomás que ya la persona amanece, digamos, deprimida, por así decir. La edad de inicio también nos sirve, ¿no? Para hacer esa diferencia. La depresión bipolar generalmente aparece en la adolescencia, mientras que la unipolar un poquito más tarde, ¿ya? Lo más importante para que sepan nomás, ¿no? Como curiosidad la diferencia de la depresión bipolar de la unipolar. Eso tienen que saber. Clasificación del trastorno bipolar. Entonces tenemos el trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y el trastorno bipolar mixto. Pare de contar. Clasificación del trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2 y el mixto, ¿no? El trastorno bipolar en tipo 1 se caracteriza por tener fases de manía que alternan con fases de depresión. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por tener fases de hipomanía que alternan con depresión. Y el trastorno bipolar mixto, que puede haber hipomanía o manía con depresión, pero que estas alternan en horas o en días, ¿ya? Esa es la clasificación del trastorno bipolar. Aquí ven esta imagen que hace la comparación, ¿no? De los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Aquí vemos un es decir, la oscilación normal del estado del ánimo. Hay la personalidad ciclotímica, que suele tener un poquito más, digamos, de intensidad en sus emociones, ¿no? El trastorno ciclotímico de la personalidad, y aquí vienen ya los trastornos bipolares, ¿no? Como ven, la curva de la depresión es mucho más profunda. Y de alegría igual lo mismo, ¿no? O alegría patológica. La manía unipolar, como les decía, son solo episodios de manía, y el trastorno bipolar tipo 1, ya que es el más intenso, tanto en depresión como en fase de manía, ¿no? Simplemente para graficar, digamos, cómo oscila el estado del ánimo, ¿no? Enfermedad bipolar o psicosis maníaco-depresiva, igual, lo mismo, normalmente el estado del ánimo oscila, ¿no? En el cursor, eso sería una depresión unipolar, donde nunca hubo, digamos, un episodio maníaco, pero el momento en que hace un episodio maníaco, es decir, hay un pico, digamos, en la curva del estado del ánimo, ya nos dice que es un trastorno bipolar. Ese es el trastorno bipolar, ¿no? Fases depresivas con fases de manía, ¿no? O de hipomanía, que pueden ser un poco más leves, ¿no? No tan intensas, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Manía, que ven que es mucho más intenso que la hipomanía, ¿no? Entonces ese sería trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, pero que en ambos tiene que haber depresión, ¿no? Y como verán que en el trastorno bipolar tipo 1 es mucho más marcado, es mucho más intenso, ¿no? Tanto el aumento del estado del ánimo como la disminución del estado del ánimo. En el tipo 2 no tanto, ¿no? Es menos intenso. Las gráficas del estado del ánimo. Eso es lo mismo. Bueno, la heredabilidad, eso es muy importante. El desorden corre en la familia. De hecho, hay familias que ya sabemos que son bipolares, ¿no? De la ciudad donde yo vengo, solo con el apellido nosotros ya sabíamos que había una gran probabilidad de ser bipolar, digamos, ¿no? Es decir, el trastorno bipolar corre en la sangre, está en los genes. Esto sí es genético hereditario 100%, ¿no? Para que yo sea bipolar,
padre, o mi abuela, o mi tía, o alguien en mi familia ha tenido que ser trastorno bipolar, ¿ya? No es como la esquizofrenia, digamos, ¿no? Que pudo haber sido mi madre depresiva y yo pum a ser esquizofrénico. Para que yo sea bipolar, en mi familia alguien ha tenido que ser bipolar, ¿ya? Entonces, 2/3 de las personas que padecen de la enfermedad tienen un pariente cercano que tiene el desorden o que tiene depresión mayor unipolar, indicando así que la enfermedad tiene un componente genético hereditario. Entonces, en los antecedentes siempre hay de alguna alteración en el estado del ánimo. Eso es muy importante, como ya saben, la etiología neurobiológica o cuál es la causa del trastorno bipolar o la neuroquímica del trastorno bipolar, ya saben, ¿no? 5-HT es la serotonina, ¿no? Entonces ustedes saben, la serotonina es la que regula los ciclos endógenos y del estado del ánimo. Entonces, por lógica, ¿no? Si hay un aumento de la actividad de la serotonina, que sería una hiperactividad serotoninérgica, produce manía. Y si hay una hipoactividad serotoninérgica, hay depresión. Entonces, el trastorno, para que el trastorno bipolar esté presente, se presente la serotonina o aumenta su actividad o disminuye su actividad. Por eso es bipolar. En la depresión unipolar, la serotonina lo único que hace es bajar, ¿no es cierto? Bajar, bajar. Si en algún momento sube o entra en una hiperactividad, se convierte automáticamente en trastorno bipolar. ¿Se entendió eso, no? Eso tienen que saber, porque tienen que saber explicar qué es el trastorno bipolar. No es un cambio en la personalidad ni en el comportamiento o los cambios bruscos del carácter, como dicen, ¿no? Creo que soy bipolar, dicen, no. Trastorno bipolar es eso, ¿no? Es una alteración en la actividad de la serotonina, ¿no? Cuando hay hiperactividad de la serotonina, manía o hipomanía. Y cuando hay una hipoactividad, la depresión propiamente del trastorno bipolar. Claro, esa alteración a la larga va a arrastrar igual a una actividad desordenada de la dopamina, del glutamato, ¿no? Del sistema adrenérgico, en fin. Va a ir arrastrando poco a poco a todos los demás neurotransmisores. Pero la serotonina, acuérdense, es la que regula el estado del ánimo. Entonces, en todos los trastornos del ánimo, ¿cuál es el neurotransmisor que va a estar afectado? La serotonina. Pues se aumenta manía y se disminuye depresión. Más fácil que eso no hay, no, otra manera de entenderlo no puede haber. Pues una hipótesis del abuso de sustancias ya no importa, eso lo vamos a ver cuando avancemos adicción. Comorbilidades importantes del trastorno bipolar, abuso de sustancias, vean, hasta el 70% de los bipolares consumen, ¿no? Si yo estoy en hipomanía y me siento acelerado, entonces voy a usar drogas que induzcan es decir, que sean depresoras del sistema nervioso, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? El alcohol y la marihuana, son depresoras del sistema nervioso central. Entonces puede haber esa comorbilidad, ¿no? Y más bien, y si un bipolar está en cuadro depresivo, entonces él va a buscar algo que le estimule, ¿no es cierto? Que aumente la serotonina. ¿Cuál va a ser? La dopamina o cualquier sustancia psicoactiva, ¿no es cierto? Que acelere o que aumente la actividad de ese neurotransmisor. Puede haber comorbilidad también con trastornos de ansiedad, obsesivos compulsivos, el TDAH. Algunos dicen que el bipolar deriva del TDAH, otros dicen que del TDAH al bipolar, viceversa, en fin, ¿no? Y con patologías no psiquiátricas también. Errores diagnósticos, vean, eso es interesante, ¿no? A veces para ser diagnosticado como trastorno bipolar pasa un tiempo de 9 a 10 años para llegar a un diagnóstico certero ya de que sea un trastorno bipolar. ¿Por qué será? Porque puede ser que durante 5 o 6 años solo haga episodios depresivos y después, después de yo manejar un paciente por 10 años con depresión, me hace un episodio maníaco, resulta que había sido trastorno bipolar, ¿no? Profesionales consultados antes de llegar al diagnóstico de bipolar, de 3 a 5 médicos. El bipolar, es decir, antes de ser diagnosticado, ha ido donde 3 o 5 médicos que le han dado algún diagnóstico errado. Probablemente psiquiatras, probablemente no, ¿no? Por eso dice, 70% tuvo 1 o 2 diagnósticos incorrectos anteriores. El más común, depresión, obviamente, ¿no? Esquizofrenia por los síntomas psicóticos, ansiedad probablemente por la agitación, por la inquietud psicomotriz. El otro porcentaje, trastornos de personalidad, sobre todo del grupo B. Acuérdense que los límites histriónicos
tienen un estado de ánimo muy lábil, ¿no? Por eso se les llama teatrales. Y abuso de alcohol también, ¿cierto? Para desacelerarse, por así decirlo. ¿Quién sabe qué se llama ese cuadro? Le regalo 5 puntos ahorita. Nadie sabe. Le regalo 10 puntos. Lo eximo de psiquiatría ahorita, el que me diga quién es, qué se llama ese cuadro. ¿Nadie sabe? O no están escuchando, o no hay nadie escuchando la clase, yo estoy hablando nomás aquí al viento. Y estamos, doctor. Estamos escuchando esto. Oye, ya son las 9. ¿Tienen otra clase o seguimos un ratito más? 9:30 tenemos otra cosa. Seguiremos un ratito más, Sigamos, ¿ya? doctor, está interesante. Un ratito Terminemos, más. doctor. Ya, ese cuadro se llama La Noche. Ya. Unos minutitos más, unos 10 minutitos más, ¿ya? Bueno, ¿por qué pongo esa imagen? Ese cuadro se llama La Noche, ¿ya? Y fue pintada por Vincent Van Gogh. Supongo que han escuchado de Van Gogh alguna vez, el famoso pintor que se cortó la oreja, ¿no? De Sí. hecho, el cuadro que está al lado de ese señor que está sentado se llama La Desesperación, se llama, ¿no? Dícese que con Vincent Van Gogh era bipolar, ¿no? Ahorita les voy a explicar la historia. ¿Pero por qué puse eso? Hay un apartado muy interesante que habla del trastorno bipolar y la creatividad, ¿no? La Noche Estrellada, que es el cuadrito que les había mostrado, fue pintada por Vincent Van Gogh en ese año, ¿no? Y lo hizo en el Hospital para Personas Mentalmente Perturbadas en Saint-Rémy de Provenza, en Francia, si no me equivoco, ¿no? Se cree que Van Gogh padecía de trastorno bipolar y que en esa pintura se captura una etapa asociada a la manía, ¿no? Entonces se cree que este cuadro lo hizo en un episodio maníaco, en el cual por eso utiliza los amarillos intensos, ¿no es cierto? Y en la desesperación en una fase depresiva. Como de Louis Wayne, ¿se acuerdan de Esquizofrenia? Le mostré el que pintaba los gatos, en el trastorno bipolar también, digamos, ¿no? Entonces, para conocer un poquito, esto es don Vincent Van Gogh, que él mismo se autorretrataba conforme vayan pasando los años, ¿no? Bueno, aquí dice que en 1800, en un episodio, él se corta su propia oreja, dice, ¿no? Pero como ven, fue hospitalizado varias veces en un centro de salud mental, bueno, en esa época, y termina suicidándose, ¿no? Se da un tiro, ¿no? Al final, en el año 1870, es decir, él termina suicidándose aparentemente por haber estado en un episodio depresivo profundo por el trastorno bipolar. Este es un autorretrato que él se hace con la oreja vendada, ¿no? Se cree y se piensa de que él, estando en una fase maníaca, decide cortarse la oreja, ¿no? Porque estaba cansado de las alucinaciones auditivas, ¿no? Seguramente escuchaba voces, o qué sería pues lo que él escuchaba. Entonces, en la desesperación o en estado hipomaníaco, porque el umbral del dolor aumenta también en el maníaco, ustedes le pueden romper el brazo y él te puede seguir puñeteando con el mismo brazo, ¿no? En una fase maníaca. Entonces, él dice, aparentemente, ¿no? Él se corta la oreja probablemente por la molestia que le generaba al estar con las alucinaciones auditivas. Y de ahí en adelante, él siempre se empieza, porque él se hacía sus autorretratos, ¿no? Él se autorretrataba, es decir, él se pintaba solito, pero siempre tapando su oreja, miren, ¿no? Del mismo lado. Entonces, el trastorno bipolar y la creatividad, y aquí van a entender a muchos de sus artistas. Dice, el trastorno bipolar se encuentra en una cantidad desproporcionada de personas con talento creativo, igual que la esquizofrenia, ¿no? Tales como artistas, músicos, escritores, poetas, científicos, ¿no? Y algunos, y muchos de ellos, acreditan su condición de bipolar al tener creatividad, ¿no? Es decir, se atribuye a que gracias al estado hipomaníaco y maníaco han logrado hacer sus obras, igual que en la esquizofrenia, ¿no? Muchas figuras históricas que tienen el don de la creatividad comúnmente de que han sido afectadas por el trastorno bipolar, ¿no? Y que fueron diagnosticadas póstumamente basándose en sus cartas, en sus escritos, en sus pinturas, o incluso en la música, ¿no? O hechos contemporáneos o en otros materiales. Por eso la creatividad, sobre todo, está muy asociada a la locura, dicen, ¿no?
Por ahí dicen que la locura es la inspiradora, digamos, de muchas cosas, ¿no? Mientras que el desorden comúnmente incrementa la energía, ¿no? Acuérdense que el bipolar no siente la necesidad de dormir, entonces muchos pintores, escritores y músicos, en fin, pueden amanecer pintando, escribiendo, ¿no? Si tienen lluvia de ideas y tienen un montón de pensamientos que rayan los delirios, todo eso lo plasman en libros, en historias, en pintura, en música, ¿no es cierto? El síntoma de depresión prontamente hace que la persona se ponga rabia, bueno, tenga rabia, esté frustrada, ¿no? Es un ciclo que muchas personas famosas han tenido que vivir con él durante su vida. Y de hecho muchos artistas que conocemos han llegado al suicidio. Probablemente haya sido por alguna fase depresiva del trastorno bipolar y que no nadie haya sabido, ¿no? Y que ahora ya que se sabe mucho de eso, ¿no? Y haciendo un análisis de sus obras póstumas, probablemente hayan sido o hayan tenido un trastorno bipolar. Mientras que en la fase hipomaníaca de la enfermedad permite una mayor concentración en las actividades, ¿no? La fase maníaca permite trabajar 24 horas sin detenerse, como decía, sin una necesidad mínima de sueño. Entonces el trastorno bipolar y la creatividad está muy ligada, tanto por don Vincent Van Gogh, que ya les conté la historia, por ahí se decía Robin Williams, ¿no? Este actor que terminó suicidándose, y que claro, él era humorista, ¿no es cierto? Y el modo en el que actuaba y él hacía, digamos, desempeñaba sus papeles, tuvo el éxito probablemente por su condición de bipolar, ¿no? Entonces, además que él era adicto también al alcohol, entonces vean cómo cumple una serie de criterios para poder pensar, digamos, porque él de que de repente él tenía trastorno bipolar, pero que ocultaba, obviamente, porque a quién le gusta decir pues que es bipolar, ¿no? Los que no son bipolares dicen, no, ay, creo que soy bipolar, dicen, ¿no? En fin, por ahí dicen también que este señor Jim Carrey, también un actor de comedia que tiene una forma muy particular igual de hacer sus papeles, ¿no? Es muy dócil, muy inquieto, ¿no? Bastante hablador, la parte psicomotriz, no sé, es bastante especial de él. Por ahí dicen que también es bipolar, por ahí decían que Marilyn Monroe también tenía trastorno bipolar, ¿no? Y, bueno, se suicidó, bueno, dicen que se suicidó y encontraron como un cóctel, digamos, de pastillas, entre ellas litio, que el litio es el estabilizador del ánimo que se utiliza en el trastorno bipolar y también en la depresión, ¿no? Y en fin, en ese cuadro se ve una serie de personajes que dícese que han sido bipolares, ¿no? Ahí me gusta nombrarlo a este señor Abraham Lincoln. Se sabe, ¿no? Fue un presidente de Estados Unidos en la época en que las personas de color o de piel morena eran esclavos, ¿no? Y él fue el que instituyó y el que decretó, es decir, dijo de que las personas de color no tenían por qué ser esclavos, es decir, les da la libertad, ¿no? Entonces muchas personas dicen que en esa época solo alguien fuera de sí y alguien que no haya tenido cordura se hubiera imaginado, es decir, hubiera pensado decir que esas personas, es decir, darle la libertad a las personas de color. Solo podía ser idea de un trastornado, de un loco, muchos decían, digamos, incluso hasta hoy, probablemente él bajo un episodio hipomaníaco haya tenido esa idea, en fin, ¿no? Y si nos ponemos a analizar cada uno de estos personajes, que algunos reconocerán, otros no, probablemente hayan sido hoy bipolar. Justo ayer, repasando el tema de bipolar, leí un artículo de que Friedrich Nietzsche, no sé si saben quién es Friedrich Nietzsche, Nietzsche era un filósofo alemán, ¿no? De los años 40, 50, por ahí. Claro que su filosofía es muy densa, muy oscura, muy especial. Él fue el que dijo de que Dios estaba muerto, ¿no? Y teorías así un poco raras y extrañas, que gustan a mucha gente, evidentemente, ¿no? Pero que ese tipo de ideas solo pueden salir de una mente, no le vamos a llamar enferma, sino inspirada probablemente en esta condición, digamos, que es el trastorno bipolar, ¿no? Eso como un dato curioso, digamos, como para que les llame la atención a ustedes, de que el trastorno bipolar está muy asociado a la creatividad, ¿no? A las artes escénicas, en fin, es muy ligado a esa parte del trastorno bipolar. Todos los bipolares, al igual, tienen esa genialidad, pero más inclinada a lo artístico, digamos, ¿no? Por la connotación emocional que tienen. El esquizofrénico no, acuérdense que la esquizofrenia, las emociones más bien está aplacada.
En cambio, en el bipolar no. Entonces, esa emocionalidad del bipolar le hace expresarse mejor, tanto en música como en letras, digamos, ¿no? Eh, como en teatro. Entonces, siempre tomen en cuenta eso, ¿no? Algunos personajes así que actúan muy bien, digamos, o que tienen su arte muy desarrollada, véanlos desde ese enfoque y es muy interesante poder ligar eso con el trastorno bipolar. Otra curiosidad, la licantropía, ¿no? Es cuando el paciente, para nosotros, el paciente tiene la convicción que periódicamente se convierte en un animal, específicamente el hombre lobo, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿no es cierto? Hay la leyenda del famoso hombre lobo, a eso se le llama la licantropía. ¿Qué es lo que pasó con la licantropía? Ustedes saben de que la luna, por eso aquí está el hombre lobito con la luna llena, ustedes saben de que la luna ejerce una fuerza, ¿no es cierto? O ejerce cierto efecto sobre todos los líquidos, ¿no es cierto? Cuando la luna está llena, ustedes saben, la marea del mar aumenta, ¿no es cierto? Las noches de luna llena, cuando estén haciendo internado y les toque hacer turno en gineco-obstetricia, van a odiar las noches de luna llena porque es cuando más partos hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido amniótico se condensa, ¿no? Y eso condiciona a que aparezcan las contracciones y por ende empiece el trabajo de parto, ¿no es cierto? Las noches de luna llena en un hospital psiquiátrico son las peores, porque el efecto de la luna llena hace que el líquido cefalorraquídeo se condense, ¿no es cierto? Y eso haga que los neurotransmisores empiecen a brincar, digamos, por todo lado, ¿no? Y todos los maníacos empiezan a saltar, los esquizofrénicos empiezan a gritar, las histéricas empiezan a revolcarse, en fin, ¿no? Entonces, hace muchos años atrás, un bipolar que cuando salía la luna llena entraba en fase maníaca y tenía el delirio de creerse lobo. Y bajo ese delirio de creerse lobo salía y mataba gente, ¿no? Y como esa época no se conocía el trastorno bipolar, en fin, entonces, y claro, y como eso pasaba cada noche de luna llena, y el tipo adoptaba la posición y se comportaba como un lobo, entonces ahí nació el origen, o ahí nació, digamos, la leyenda del hombre lobo. Por eso que a los locos también se les llama lunáticos, porque la luna llena exacerba los estados maníacos o el estado de locura como tal. De hecho, hasta en nosotros mismos, que somos normales, ¿no? Pongan atención, las noches de luna llena, no, algún cambio nosotros tenemos, ¿no? Algunos en la esfera sexual, ¿no? Otros en el comportamiento, otros del estado del ánimo puede aumentar, otros puede disminuir, ¿no? Entonces eso como curiosidad, digamos, es que la luna llena tiene un efecto, sobre todo en los bipolares, sobre todo en las noches de luna llena. Eso como dato nomás, así como para cultura general médica, digamos, ¿no? Bueno, diagnóstico entonces del trastorno bipolar, ¿ya? El CIE-10, en resumen, ¿cómo sé yo que es un trastorno bipolar? Porque en algún momento el paciente ha hecho depresión con manía o depresión con hipomanía, ¿ya? Es decir, tuvo que haber hipomanía y depresión, o manía y depresión para que yo diga que es un trastorno bipolar. El DSM-5 dice exactamente lo mismo, solo que él dice que si es hipomanía va a ser bipolar tipo 2, y si va a ser manía va a ser bipolar tipo 1. No importa que después de 20 años recién haya hecho su primer episodio maníaco, igual es trastorno bipolar. No es bipolar hasta que no haya hecho los dos polos, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Por eso es bipolar. Y por eso el trastorno depresivo mayor es depresión unipolar, porque no ha hecho todavía el otro polo. Eso tiene que quedar bien en claro. Eso es un cuestionario que se usa para pesquisar alguna alteración en el estado del ánimo, que no lo vamos a ver, obviamente. Consecuencias del infradiagnóstico y la ausencia del tratamiento. Bueno, dentro de las depresiones, la depresión bipolar es la que tiene mayor incidencia de suicidio. 50% de los pacientes realizan tentativas de suicidio en depresión bipolar. Mayor morbilidad y mortalidad física, obviamente, por el desgaste o por el cuadro depresivo que deteriora la parte orgánica. La inducción de manía y ciclación rápida, ¿no? El viraje que ya les expliqué. Y a veces el usar los antipsicóticos pueden inducir también a un cuadro depresivo en el caso del trastorno bipolar. ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es el pronóstico del trastorno bipolar? Empeora en caso de ciclación rápida, es decir, hay bipolares que en un año
pueden tener 2 episodios de manía y 2 de depresión. Mientras más consecutivas, digamos, son sus fases, digamos, o sus episodios, no es muy buen pronóstico. Como en cualquier enfermedad, mientras más precoz sea el inicio de la enfermedad, peor pronóstico también. Otra cosa que da un pronóstico muy malo es el patrón estacional. Por ejemplo, nosotros en la residencia, o yo como psiquiatra ya sé, digamos, ¿no? En invierno empiezan las depresiones por montón, digamos, ¿no? Y cuando llega la primavera, los maníacos y los hipomaníacos empiezan a despertar, ¿no? Ahí ya interviene un poco el ambiente, ¿no es cierto? Eso se llama la psiquiatría nictemeral, que son los efectos del medio ambiente sobre nuestro comportamiento, ¿no? El sol, la calidez, en fin, ¿no? Todos esos son factores que, aunque no crean, influyen, y en los bipolares también. Entonces, todos esos bipolares que tienen ese patrón estacional, ¿no? También no tienen un buen pronóstico. La comorbilidad, que ya vimos, algún antecedente de otra enfermedad psiquiátrica también, y grado de recuperación tras episodio, ¿no? Conforme van teniendo más recaídas, digamos, los bipolares, es más difícil volverlos a leutimia, es decir, es más difícil volver a estabilizarlos, digamos, en el estado del ánimo. Por eso, lo ideal en el bipolar es mantenerlos en eutimia, ¿no? Mantenerlos solo con un remedio. Y factores psicosociales adversos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Imagínense tener una novia bipolar o un novio bipolar, pero bipolar de verdad, pues, no los que se creen bipolar. Imagínense tener un marido o una esposa que haga sus fases de manía, que se erotice, digamos, ¿no? O que haga cuadros depresivos profundos y que lo haga 2 o 3 veces al año, a ver si van a soportar. Entonces, o si yo soy bipolar, digamos, y tengo una mujer alcohólica, o si me botan de mi trabajo, es decir, si a una persona normal las situaciones de estrés emocional me afectan, imagínense a un bipolar, por más medicado que esté, es un poco más susceptible a eso, ¿no? Entonces a eso se refieren los factores psicosociales adversos. Bueno, el pronóstico ya lo vimos, factores que influyen, bueno, eso también ya lo vimos, hablamos hacia grandes rasgos. ¿Cómo se trata el trastorno bipolar? Bueno, el medicamento que ahorita vamos a ver. La educación, ¿no? La psicoeducación es muy importante. ¿Cuándo yo voy a hacer la psicoeducación? Cuando el paciente esté estable. Cuando lo tenga en eutimia, es cuando yo hablo con él, le explico que es el trastorno bipolar, ¿no? Que hay una sustancia en su cerebro que aumenta o disminuye. Si aumenta, hace manía, si disminuye, hace depresión. Entonces tiene que tomar un remedio de por vida. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se cortó, dice el Se cortó, dijo el doctor. doctor. Que vuelva a ingresar. Los que quieren pueden salir, dice.
¿Será que va a haber imagen o Lucía? No dijo nada el doctor todavía. Cambio, cambio. ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron? Sí, doctor. Ya. A ver. Ya falta poquito. Solo falta el tratamiento. Con eso terminamos. Solo quiero que sepan una cosa del tratamiento. ¿Están viendo las diapositivas o no? No, doctor. ¿No? Ya, ahora sí, ¿no? ¿Están viendo? Ya. Ojalá no se corte. Bueno, entonces les decía, ¿no? Cuando ya estaban, cuando los bipolares, entonces explicar bien qué es el trastorno bipolar, qué cuidados debe tener, ¿no? El sueño es muy importante, a ellos explicarles de que un síntoma cardinal para nosotros, para la evaluación, digamos, y para el control, entonces es el sueño. El sueño en el bipolar es muy, 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 muy importante, ¿no? Y obviamente la psicoterapia tanto a la familia como al paciente en sí. Bueno, en cuanto al tratamiento, veremos más acá. El tratamiento con los psicofármacos. Bueno, en fase aguda, es decir, cuando están en un episodio maníaco, entonces el objetivo es el control de los síntomas del episodio maníaco, ¿no es cierto? O según el episodio, puede ser depresión o puede ser manía o hipomanía, ¿no? Si es depresión, entonces le daré su antidepresivo, pero junto con litio. ¿Por qué? Para no hacer el famoso viraje, ¿no? Porque de depresión lo voy a pasar a manía, aunque a veces es lo mejor, ¿no? Yo a mis pacientes bipolares prefiero verlos maníacos que deprimidos, porque de deprimidos se pueden suicidar, ¿no? Y el litio como estabilizador del ánimo. El bipolar de por vida, eso también tienen que saber. El que tiene trastorno bipolar de por vida tiene que tomar litio o algún estabilizador del ánimo. El más usado es el litio, ¿no? Podemos usar también la carbamazepina, el ácido valproico, en fin. Pero si ustedes llegan a conocer a alguna persona que toma litio, lo más probable, casi seguro, es de que tiene un trastorno bipolar. Y lo tiene que tomar de por vida. ¿Por qué? Porque es como la hipertensión arterial. ¿Qué pasa si el hipertenso deja de tomar sus antihipertensivos, sus losartán, sus cuestiones? La presión puede subir, ¿no es cierto? E igual en el diabético. Si el diabético no toma su antihipoglicemiante, en fin, su azúcar o la glicemia puede aumentar, o, ¿no? Puede ser una hiperglicemia o una hipoglicemia. Y en el trastorno bipolar es exactamente igual. El paciente deja de tomar el litio y puede hacer un episodio maníaco o puede hacer un episodio depresivo, ¿no? En la literatura hablan que pacientes después de 10 años se le ha descontinuado el litio y han mantenido eutimia. Es cierto, ¿no? Puede ser, pero yo no voy a, es decir, yo como psiquiatra no voy a correr ese riesgo, digamos, ¿no? Prefiero que tome litio nomás y mantenerlo así eutímico. Pero de por vida tiene que tomar el litio. Cada 3 meses a todos los que toman litio se le hace la litemia, ¿no?
que es la cantidad de litio en sangre, ¿no? Porque el litio en dosis altas puede ser nefrotóxico, ¿no? Podemos inducir a una insuficiencia renal crónica si es que no manejamos bien el dosaje del litio, ¿no? Entonces, cada 3 meses al bipolar hay que sacarle su muestra de sangre para hacer la litemia, ¿no? La prueba de litio en sangre, que lo normal es de 0,6 a 1,2 miligramos, ¿no? Eso no tienen que saber, pero tienen que saber que el litio toman los bipolares que tienen que tomarlo de por vida. Y si alguna vez se encuentra con un paciente que toma litio y quiere dejarlo, ustedes tienen que decirle, no, consulte a su psiquiatra, ¿no? En el caso de ser una fase maníaca o hipomaníaca, neurolépticos, ¿no? Que es lo mismo que antipsicóticos, acuérdense para la psicosis, con litio también o con cualquier otro estabilizador del ánimo y benzodiazepinas, obviamente, ¿no? Para disminuir la psicomotricidad o la agitación psicomotriz, ¿no? Un clonazepam, un alprazolam, diazepam, dependiendo, ¿no? Una vez que hemos sacado al paciente, ya sea de la fase depresiva o maníaca o hipomaníaca, entonces el objetivo será prevenir nuevos episodios, es decir, mantenerlo estable. ¿Cómo? Con el carbonato de litio, con el litio, ¿no? O con cualquier otro optimizante, la carbamazepina, el ácido valproico, la motrigina, en fin. Con tal que ustedes sepan que el litio es el más utilizado, suficiente. Tienen que saber que el litio es el estabilizador del ánimo, es el rey, digamos, de los estabilizadores del ánimo. Y más en el trastorno bipolar. También se puede usar en depresión, en otros trastornos del estado del ánimo, pero es de mucho uso en el trastorno bipolar. Entonces, todo bipolar debe tomar su litio como estabilizador del ánimo. Se empieza con 300 miligramos por día y se puede subir a 900, 600, en fin, dependiendo, eso ya de mano, ¿no? Fármacos en trastorno bipolar, estabilizadores clásicos, ya saben, el más utilizado el litio, se puede usar la carbamazepina, el ácido valproico, ¿no? Antipsicóticos en fase maníaca con psicosis, risperidona, loperidol, quetiapina, ¿no? Y otros estabilizadores. Pero el litio es el más importante. Eso es prácticamente lo mismo, eso también. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del abandono del tratamiento o cuando el bipolar no quiere tomar su remedio? Recaídas, ¿no? Ya sea en fases depresivas o en fases de manía. Eso va a implicar nuevas internaciones, rehospitalizaciones, pérdida de eficacia de los tratamientos, porque si antes yo al bipolar lo mantenía solo con 300 miligramos de litio, si deja de tomar el remedio y tiene una recaída, voy a tener que subir la dosis a 600, a 900, a más de 1 gramo, ¿no? Entonces cada vez va a ser más difícil estabilizarlo eh, cuando deja de tomar la medicación y hace sus recaídas. Eso va a dar solución, obviamente, comorbilidad, puede llevar al consumo de alguna sustancia, ya saben, alcohol, marihuana, cocaína, va a producir deterioro en las relaciones personales, porque obviamente nadie va a querer estar con él, ¿no? Sus parejas los abandonan, llega un momento en que los familiares se cansan también, ¿no? Genera conflictos familiares, problemas en el trabajo, por todo lo que ya les expliqué, crisis financieras, suicidios, violencia, agresividad, ¿no? Incremento de costes para la sociedad por el impacto de que hablamos al principio, problemas legales, judiciales, ya les había comentado, y mayor carga sanitaria, claro, porque no hay dónde llevarlos a esos pacientes. Que un bipolar entra en manía, ¿quién cobija? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dónde lo voy a internar? ¿No? Y eso implica mayor carga sanitaria para el Estado, en fin, ¿no? Entonces, como verán, no es chiste tener un trastorno bipolar. Bueno, terminamos con nuestro oso bipolar. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el trastorno bipolar? Claro, el trastorno bipolar obviamente es mucho más amplio, ¿no? Todo el año podríamos hablar solo de trastorno bipolar. Solo les he dado lo que se considera que ustedes deben saber como médicos en atención primaria. ¿Qué es lo más importante, no? El concepto, cuál es la etiología, la clínica, ¿no? Los diferentes trastornos bipolares que hay, el impacto que hay de esa enfermedad y un poquito del tratamiento, ¿no? Que tienen que saber el litio en el trastorno bipolar y las consecuencias que puede traer el bipolar cuando está tanto en sus fases maníacas como depresivas. Eso es lo básico, eso es lo que ustedes tienen que saber en cuanto al trastorno bipolar. Y claro, y como siempre yo les doy, ¿no? Un poquito de Doctor, cultura, por así decir, digamos, ¿no? Y de relacionar siempre
los trastornos mentales con esas cuestiones de arte, digamos, que para mí es fascinante, digamos, y no deja de ser interesante el saber todas estas cosas, porque es bueno a veces que el médico pueda explicar, digamos, eso, ¿no? Imagínense una reunión, en una fiesta, ustedes ya pueden hablar de que el hombre lobo no es un demonio que se convierte en lobo, sino es un trastorno bipolar que tenía su delirio de licantropía y cuestiones así. Bueno, ¿alguna pregunta de trastorno bipolar? Nada. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál será? Por ejemplo, yo pensaba que una conocida mía sufría de trastorno bipolar, ¿no? ¿Y por qué? Ya. Porque yo le he visto, por ejemplo, de estar bien, cuando la hicieron renegar por algún motivo, o sea, esta persona se transformó totalmente. Yo nunca pensé verla de esa manera. Por una Ya. simple cosa, digamos, ni fue algo ni tan grave, ¿no? Una cosa sencilla, pero que la hicieron renegar, que no le gustó, ella se transformó y sacó su indio, digamos. Yo pensé que eso era un trastorno bipolar. Si no es, entonces, ¿qué tipo de personalidad o trastorno será, doctor? De una Ya. persona que No, está bien y de sí. la nada revienta. Si apenas le hacen algo, esa persona se transforma. Pueden ser varias cosas, digamos, ¿no? Lo más común son las crisis histéricas, ¿no? Es muy común, bueno, no es que sea común, no es de extrañarse, mejor dicho, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ya saben el tipo de personalidad que hay, ¿no es cierto? Hay ciertas personalidades en el sexo femenino que cuando están sometidas bajo mucho estrés emocional pueden tener estos episodios, ¿no? De histeria, digamos, o de crisis de histeria, ¿no es cierto? En la que es como vos decís, se les sale el indio, no pueden ser las personas más tranquilas, pero en ese episodio las desconocen, es decir, se vuelven completamente agresivos, gritan, ¿no? Es decir, tienen un cambio que ni los familiares creen, digamos, de que es esa persona. Puede ser una crisis de histeria, ¿no? También hay eso, la famosa despersonalización que se llama, en la cual las personas que están sometidas también a mucho estrés emocional se despersonalizan, ¿no? Es decir, empiezan a actuar, pero de una forma que los demás no reconocen y ni él tampoco, digamos, ¿no? Es como si su conciencia se estrechara y funciona solo el cerebro reptiliano, es decir, solo la parte instintiva. Entonces se pueden tornar terriblemente irritables, ¿no? Con agitación psicomotriz, igual, incluso hablar incoherencias, incluso hasta puede haber desorientación, no pueden saber ni quiénes son, ni dónde están, ni reconocer a los familiares. Entonces también puede ser una despersonalización, digamos, ¿no? O también puede ser un estrés agudo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, yo veo morir a alguien enfrente mío, digamos, o veo una situación que me genera un estrés agudo, también puede producir como una especie de despersonalización, en la cual mi conciencia se estrecha y no soy dueño, digamos, de mis actos, ¿no? Y me desconoce totalmente las personas que a mí me conocen. Pero ese episodio obviamente suele ser muy intenso, pero es corto en duración, ¿no? Después de unos minutos, la persona recobra conciencia nuevamente, ¿no? Y vuelve a la normalidad, digamos, ¿no? Pero interesante tu pregunta porque no es trastorno bipolar. Ya saben lo que es un trastorno bipolar. Algo que no les dije, ¿no? Los episodios maníacos y depresivos pueden durar meses, ¿no? Internado en un hospital con la medicación correspondiente a un episodio maníaco puede durar hasta un mes y un poco más. Y la depresión igual, lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de esa persona que vos me comentas, con seguridad que no es trastorno bipolar. O ha sido un estrés agudo, que está contemplado como diagnóstico dentro del CIE-10, ¿no? O ha sido una despersonalización o una crisis histérica, simplemente. ¿Qué más? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál será? Doctor, en el caso de las embarazadas, Sí. ¿qué tipo de fármaco ellos tuvieran que tomar? O sea, ¿tiene algún riesgo de producir alguna malformación fetal durante el embarazo? Los fármacos Sí, que pero por supuesto que sí. Cuando llevamos psicofarmacología, ¿se acuerdan, no?
todos los psicotrópicos son teratogénicos, ¿no? ¿Qué quiere decir teratogénico? Que puede producir alguna malformación en el producto o en el feto, ¿no? Hay pacientes bipolares mujeres, obviamente, que son madres, son esposas, digamos, ¿no? Tienen una familia, pueden llevar una vida relativamente normal, a diferencia de la esquizofrenia que saben que se deterioran completamente, ¿no? Hay dos casos en el caso de las bipolares. Por ejemplo, yo conocí a una paciente que la veíamos con mi profesor en Santa Cruz, donde yo hice la residencia, y esa paciente tenía la particularidad de haber sido Miss Bolivia, ¿no? Una señora X, ya señora ella, obviamente hace muchos años atrás. Ella era bipolar, se le manifestó en su juventud, y claro, ella quiso ser madre. Entonces fue donde mi jefe, donde su psiquiatra, le dijo, quiero ser madre, pero sé que el remedio le puede ser mal a mi bebé. Entonces es una situación complicada donde hay que venir, donde hay que analizar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces la condición fue esa, se le dijo, bueno, te voy a quitar tu estabilizador del ánimo mientras estés embarazada, pero de ahí nos aguantamos como sea, digamos, ¿no? Entonces la chica al final de cuentas se embarazó no una, sino dos veces, porque a los 2 años, cuando yo todavía estaba en el hospital, volvió a embarazarse. Claro, mientras estaba embarazada, hizo sus episodios maníacos. Más bien no hizo depresión, porque si no hubiera sido más grave, ¿no? Entonces hizo sus episodios maníacos y lo que se hacía, estando embarazada, se internaba esta chica en el centro, en el hospital psiquiátrico, y solo se le administraba el cóctel cuando se agitaba mucho, ¿no? El cóctel, acuérdense que tiene, no poníamos el midazolam, sino simplemente el haloperidol, el aldol, que es un antipsicótico, ¿no? Que es el menos teratogénico, ¿no? Hay la probabilidad de que haya, haya podido haber producido una teratogénesis, pero no lo hizo, más bien, digamos, ¿no? Pero se advirtió, digamos, hay ese riesgo, ¿no? Entonces, como médico, yo le puedo decir, perfecto, querés embarazarte, no hay ningún problema, te quitamos tu remedio, vas a poder hacer tu crisis, tu fase depresiva o tu fase maníaca, pero hay esos riesgos, ¿no? Tengo que advertirte, ¿no? Y se le hace firmar incluso un consentimiento informado de los riesgos que puede haber, pero es comprensible. Entonces, eso nos desliga totalmente a nosotros, los médicos, los psiquiatras, ¿no? Porque el paciente y sus familiares están conscientes de eso. Gracias a Dios nunca pasó nada con esta paciente. Y yo he visto varias embarazadas, a mí personalmente nunca me ha tocado, a mí solito, digamos, ver o sea, llevar el caso de una bipolar que está embarazado, que está embarazada, nunca me ha tocado. Pero lo que yo he visto ver, gracias a Dios, nunca ha salido nada mal, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de embarazo hay que quitar el estabilizador del ánimo. He visto que la han mantenido en dosis mínima y que, gracias a Dios, tampoco ha pasado nada, ¿no? Entonces, hay esa alternativa. Se puede hacer un manejo con dosis mínimas, ¿no? Y en las cuales no ha habido teratogénesis. Con el tiempo, porque acordate que es madre bipolar, con el tiempo el chico es o la chica o el bebé es muy probable que de joven sea también bipolar o tenga algún trastorno del estado del ánimo. Y eso se le advierte también a la mamá, ¿no? Y se le dice, usted sabe que es bipolar y hay mucha probabilidad de que su bebé en un futuro, cuando sea joven, adolescente, pueda tener también algún episodio de algún trastorno del estado del ánimo, ¿no? Entonces, es muy raro que la mujer ya llegue embarazada sin saber que es bipolar, ¿no? Entonces, generalmente las que han llegado y yo he visto, ya sabían que eran bipolares y que querían embarazarse, tenían el deseo de embarazarse, entonces se le disminuía la medicación, pero previo concilio, digamos, ¿no? No solo con ella, sino con el esposo, con la pareja y con toda la familia, ¿no? Las dos suegras, digamos, ahí y toda la familia. Entonces se pone en claro bien cómo es la situación, los riesgos que hay. Si a pesar de la explicación ellos quieren embarazarse o quieren dar curso al embarazo, perfecto, pero están en sobreaviso. Pero sí se puede manejar con dosis mínimas o solo aplicando el cóctel que se ha visto que en algunos casos no ha sido teratogénico, ¿no? ¿Qué más? Doctor, en relación al embarazo, en aquellas Sí, mujeres que tienen un trastorno mental, yo me ajá. imagino que ustedes como psiquiatras le contraindican el embarazo a estas personas. Me imagino que está contraindicado, ¿no? Porque estas personas, al fin y al cabo, tienen un trastorno mental, no van a saber
criar a sus hijos, digamos, como deben. Incluso muchos padres han arruinado la vida de sus hijos, ¿no? O sea, yo he visto películas en ese aspecto, donde niños que fueron criados por padres con trastorno mental, cómo han sufrido tanto y han arruinado sus hijos también, ¿no? Que Entonces me has imagino que entrado, es has indicado, entrado ¿no? en una, sí, no, tenés toda la razón, has entrado en una de la polémica más grande de bioética, ¿no? Eh, claro, es decir, a ver, el bipolar puede llevar una vida relativamente normal, bien medicado, incluso puede tener hijos. Hay riesgo de que el chico haga después un trastorno mental, hay, digamos, ¿no? Pero no podés coartarle. Si vos fueras bipolar y querés ser madre, yo como médico no te voy a decir, ¿sabe qué? No tenga hijos porque no tengas hijos porque por ahí salen bipolares. Yo no puedo coartarte ese derecho, ¿no? Es como alguien en fin, es como hablar del aborto, digamos. Yo no puedo coartarte ese derecho. Ahora, en algunas enfermedades, como en la esquizofrenia, digamos, ¿no? O en trastornos delirantes, en enfermedades en el cual se pierde esa conexión con el mundo real, por supuesto que no se aconseja. De hecho, en Europa, a las mujeres y a los hombres que tienen esquizofrenia, a los hombres se les hace la vasectomía y a las mujeres se las liga, digamos, ¿no? Pero claro, también con el consentimiento de algún familiar, ¿no? Porque sobre todo la esquizofrenia es un trastorno mental que, como ya dijimos en clase, no son personas que no llevan una vida normal, es decir, su funcionamiento global está totalmente disminuido, digamos, ¿no? Entonces ellos no van a poder, como vos decís, criar, digamos, alguien con una esquizofrenia paranoide, ¿de dónde pues va a poder? Han visto casos en Estados Unidos, aquí en Bolivia se ha visto madres que han matado a sus hijos porque escuchaban voces o porque creían que eran la encarnación del diablo, los bebés, ¿no es cierto? Han quemado, han asesinado a sus hijos y han sido mujeres esquizofrénicas, ¿no? Entonces, yo si me topo con una chica que ha hecho ese episodio psicótico y después de un año yo constato que es de esquizofrenia, yo hablo con la madre y como que me ha tocado hablar. Y le he dicho, mire señora, es así. Al principio hay negación, pero después de un año de lidiar con alguien con esquizofrenia, la mamá, es decir, la abuela, la mamá de la enfermera dice, doctor, ya no puedo más, ¿no? No permita eso. Bueno, entonces se habla con ginecología, en fin, incluso hasta se hace un documento con un abogado, claro, previo informe psiquiátrico, con consentimiento informado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos, en Bolivia, en Santa Cruz, se ha hecho hombres que tienen retraso mental, ¿no? Ustedes saben que ellos son impulsivos y en la esfera sexual también, ¿no? Alguien con retraso mental puede violar fácilmente a una mujer, ¿no? Y no por malo, digamos, no por maleante o por psicópata, sino porque tiene una deficiencia mental. Entonces a algunos se les hace la castración química a través de unos remedios, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la libido y para que ellos no tengan ese deseo sexual, ¿no? Previo a eso, obviamente, hay un montón de estudios, como les digo, entran de por medio abogados, jueces, médicos, se hace peritajes, y si todos están de acuerdo, se hace eso porque en algunos casos puede haber un riesgo, ¿no? Hubo un caso famoso en Santa Cruz que alguien con retraso mental lo lincharon casi hasta la muerte al pobre chico que tenía retraso mental, pero el que sabe, pues, ¿no? Ellos viven por instinto, ¿no? Es como matar a un perro callejero que cruzó con tu perrita de casa, digamos, ¿no? El perro vive por instinto y esas personas igual, simplemente viven y obedecen a sus instintos. Entonces, en algunas enfermedades en particular, yo soy partidario de que debería hacerse, ¿no? Pero como te digo, previamente un estudio y un análisis muy minucioso donde un equipo multidisciplinario, digamos, esté por detrás. En algunas enfermedades en particular, por supuesto que no se aconseja, ¿no? No solo por la carga hereditaria, sino después por la responsabilidad que va a implicar esa nueva vida, digamos, o ese nuevo niño. Entonces, en algunas enfermedades sí, como te digo, en algunos países hay, digamos, ¿no? Hacen la anticoncepción a personas que tienen un trastorno mental. En nuestro país estamos muy lejos de eso, digamos, ¿no? Independientemente y particularmente de cada persona, se hace, se orienta, evidentemente, y si la familia está de acuerdo, como te digo, y con un equipo multidisciplinario, se hace la castración química, algunas se hacen ligaduras, en fin,
hay muchos métodos que se puede usar, pero debería ser una ley, oye, por eso salud mental está tan abandonada, digamos, nadie toma en cuenta eso hasta que pasa algo, ¿no? Cuando pasa algo, recién todo el mundo para las orejas, pero sí debería haber alguna ley, digamos, que en algunos casos se proceda, digamos, pero en específico en el trastorno bipolar no se le puede coartar, digamos, porque estas personas, si bien tienen sus episodios maníacos, depresivos, pero ellos pueden tener una eutimia. Entonces, yo conocí, de hecho yo conocí a una psiquiatra que era bipolar, oye, psiquiatra y bipolar, y era casada, y era madre, y algunas veces hacía sus episodios, pero terminaba sus episodios y llevaba una vida completamente normal. Entonces, a algunas personas no podés coartarles, ¿no? Pero obviamente tu trabajo y tu deber es orientar, informar, advertir, y si a pesar de quiere, pues bueno, ya ni modo. ¿Qué vas a hacer, digamos, no? Pero es un gran problema bioético, digamos, eso de que si sí, de que si no, igual que el aborto, ¿no? ¿Qué haríamos si a una chica de 15 años es violada en la calle y resulta embarazada? ¿Se aborta al feto o no se aborta? Porque es un embarazo no deseado y es producto de una violación. ¿Qué hacemos? Se aborta. No, pero vos Yo pienso podés que no. decidir, pero vos podés decidir sobre la vida de ese niño, por más producto de violación que haya sido. No, si No. por más producto de No. violación que haya sido, Tu juramento, no, tu no juramento por eso hipocrático, digo no. el juramento hipocrático a vos te dice preservar la vida sobre todas Así las es, cosas, así incluso es. sobre la tuya, incluso. Eso ya no es problema tuyo, ¿no? Sí, como persona es imposible desligarte de eso. Que fuera mi hija y que salga embarazada de un producto de violación, válgame Dios. Ahí no hay juramento hipocrático, no hay nada. Yo no sé cómo reaccionaría, no sé cómo reaccionaría cada uno de ustedes. Entonces, como te digo, es el problema, es igual que la eutanasia, uno de los problemas bioéticos más grandes y que nadie todavía se pone de acuerdo, ¿no? Pero en Doctor, el caso, sí, el detalle es sí, que, por ejemplo, usted habla de las enfermedades que son, o sea, la mayoría son hereditarias, pero yo me imagino que muchas deben ser adquiridas cuando son los niños criados por este tipo de personas con trastornos, ¿no? Entonces, si una persona con trastorno llega a embarazarse, pues lo más sensato sería quitarle el hijo, ¿no? Y que alguien bien lo críe, no una persona con trastorno mental, porque de hecho le va a afectar al niño. no, por supuesto, no, imagínate, es decir, eh, muchos libros hablan, ¿no? Y dice de que los trastornos mentales se gestan en la infancia. No es que se gesten en la infancia, sino se condicionan y en un futuro simplemente se va a necesitar un desencadenante, ¿no? Como te digo, yo soy partidario de que debería haber una ley y todas las personas que tengan un trastorno mental X, digamos, en el cual esté bien fundamentado, se compruebe, ¿no? Se sepa bien el pronóstico, digamos, en fin, podría, digamos, no interrumpirse el embarazo, pero como vos decís, digamos, ¿no? Dar a un pariente más cercano, digamos, o alguien que esté a cargo. Aún así, por más que se haga eso, en el niño igual va a repercutir, digamos, ¿no? El hecho de haber no sido criado por la madre, o nunca van a faltar que le digan tu madre estaba loca, que no te crió. Además, ustedes saben, como mujeres sobre todo, el apego materno es fundamental en un niño. El apego materno, yo me animaría a decir, es, bueno, no vital, pero es casi imprescindible en los seres humanos. Son muy pocos los casos, o son personas muy resilientes, digamos, ¿no? Que ante la ausencia de la madre han sabido sobrellevar una serie de dificultades en la vida, digamos. Entonces el apego materno es muy importante. Pero aún así, es decir, con mucho entusiasmo, con muchas ganas y dedicación, yo creo que se podría hacer, digamos, un esquema, digamos, o un aparato, digamos, tanto legislativo como en cuanto a salud para poder, digamos, ayudar, si es que alguna vez, y que seguramente alguna vez va a aparecer alguno de estos casos, que ya hay y que no se conocen también, ¿no? Entonces, sí debería haber alguna ley, pero salud mental, pues, es lo último que se piensa, ustedes saben acá, ¿no? ¿Qué más? Doctor,
Sí, dígame. Una consulta. ¿El maltrato infantil puede ser un factor predisponente para el inicio de este trastorno bipolar? Por supuesto. Acuérdense que para cualquier trastorno mental, ¿no es cierto? Hay un factor condicionante, un predisponente y después sería simplemente el factor desencadenante, digamos, ¿no? Un hogar disfuncional, que ahí podría entrar bien el maltrato infantil, por supuesto que va a ser un condicionante. De hecho, podría ser hasta desencadenante, ¿no? Porque hablamos de que hay el trastorno bipolar infantil. Yo personalmente nunca he visto, pero está descrito. Entonces, ante cualquier situación, ustedes saben que los bipolares son emocionalmente eh, bastante inestables, digamos, ¿no? Por eso es bipolar, digamos, ¿no? Entonces, ante cualquier situación o cualquier evento emocional muy estresante podría o desencadenar primero en un cuadro depresivo y que después haga manía, o directamente hacer su psicosis, bien agitado el chico, ¿no? Y que después de estabilizar lo que se le pase en su fase maníaca, haga un cuadro depresivo. Más que condicionante, yo creo que sería desencadenante, ¿no? Porque el estar sometido a otros adultos, ¿no? Un abuso, una situación de violencia nos genera tanto estrés emocional, imagínense un niño. Yo creo que sería un factor desencadenante más bien, si fuera bipolar, ¿no? Gracias, doctor. ¿Qué más? Doctor, está muy buena su clase, pero nos vamos, tenemos otra. Yo creo que sus clases de noche son mejor que de mañana. Ya, está bien. Entonces, próxima semana ya veríamos, ya nos toca trastornos de ansiedad. A ver, hemos visto esquizofrenia, bipolar. ¿Qué más vimos? Eso nomás, ¿no? Ah, depresión, ansiedad y ya daríamos el segundo examen, ¿ya?